Por favor, abran conmigo la Biblia en el primer libro de Reyes, el capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. ¿Conoces a alguien que es generoso? ¿Conoces a alguien generoso? La generosidad es uno de los valores que el mismo libro de Proverbios, sobre todas las cosas, celebra más. Yo lo reconozco, yo soy un poco tacaño. ¿Conoces a alguien tacaño además de mí? Cuando uno ve a alguien generoso, uno da una sonrisa. Y cuando uno ve a alguien tacaño, uno ciñe la ceja. Dice Salomón, escribiendo Proverbios, que las dádivas te abren paso hasta el rey. Déjame decirle que Salomón no está hablando de soborno, porque hay una diferencia entre soborno y generosidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia? La generosidad es el acto espontáneo que da la persona deliberada para bendecir, alegrar, mostrar aprecio, reconocimiento, honra a cualquier otra persona. El soborno es dar un regalo que en realidad no es un regalo, tiene el nombre quizás de regalo, pero no lo es, porque en realidad lo que se está pagando es un favor, pagando un favor. Pero cuando nosotros vemos la generosidad, debemos pensar que el Señor, nuestro Dios, es la persona más generosa de todos. Él creó el cielo y la tierra y lo hizo con tanta abundancia, con tanto esplendor. Cuando hablamos de colores, la diversidad de colores y de matices son indescriptibles. La variedad de sonidos, la variedad de paisajes, aún de lenguas y razas hasta el día de hoy. Todo en la creación habla de una abundancia indescriptible, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Y hoy yo quiero hablarle de esto. Dios da, y Dios da como nadie más lo hace. Cuando nosotros leemos Primero de Reyes capítulo 3, lo primero que viene a nuestra mente es el pasaje que Salomón está pidiendo sabiduría. Pero en realidad, a mi forma de ver, la sabiduría es un tema secundario. ¿Quieres cambiar el micrófono? La generosidad del Señor se está mostrando en el capítulo 3 y una de las cosas que da es sabiduría. Pero Él está dando aún mucho más. Entonces, al introducirnos en este capítulo, vamos a pensar que la vida sabia es aquella que reconoce quién es la fuente de todo bien. Fuente con mayúscula. El origen de todo bien. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nosotros tenemos que vivir esta vida diciendo: mi dador, mi proveedor, mi sustentador es Jehová sobre todas las cosas. Y al terminar hoy el mensaje, tú debes recordar esto: Dios da. Dios da. Ahora, ¿cómo da el Señor? Dice el versículo 2 al 4. Como aún no se había construido un templo en honor del nombre del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en lugares altos. Salomón, subraye esto por favor, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para sacrificar y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba ir al lugar para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 holocaustos. Primero que podemos hablar es que Dios da
en medio de una relación con Él. Allí dice que Salomón amaba al Señor, que Salomón fue a adorar al Señor y que le ofreció sacrificio. Ahora, en el versículo 5 dice, en ese mismo sitio se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que tú quieras. En esa relación personal es que Él va a estar dándole a Salomón sabiduría y otras cosas más. Pero Dios está buscando un acercamiento personal con Salomón para que en esa relación de dador y dependencia pueda entonces formarse una alianza donde la provisión de Dios complete la vida de Salomón. Podemos pensar en otra alternativa. Salomón crece y simplemente Dios le da sabiduría. Todos lo notan y tiene un ministerio. Pero Dios no simplemente quiere dar, porque es más importante el dador que la dádiva. Dios lo que está buscando con Salomón es una relación personal. Porque un día Salomón va a necesitar sabiduría, pero otro día va a necesitar de otro favor del Señor. Y lo que debe tener Salomón es una relación personal con el Creador. Amén. La verdad es que a lo largo de la vida nuestras necesidades, según nuestras percepciones, varían. Un día pensamos que necesitamos chocolate. Otro día pensamos que necesitamos un pollo frito. Otro día pensamos que necesitamos un segundo plato. Pero en realidad no es que lo necesitamos, sino que y eso en parte es válido. Pero es muy diferente querer algo, desear algo, a necesitarlo. No obstante, lo que quiero decir con esto es que según la perspectiva humana, nuestras expectativas de lo que necesitamos varían mucho. Pero lo que debemos saber es que Dios sigue siendo la fuente principal, no importa cuál sea tu necesidad. Por eso Él está buscando un acercamiento personal. Por ejemplo, cuando Jesús era perseguido por las multitudes, las personas iban buscando panes y peces, y Jesús decía, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cuando las personas decían, yo lo que necesito es que sanes a mi amigo que está paralítico, mira, ¿qué dice Jesús? Hijo, tus pecados te son. Porque una es la perspectiva humana de lo que se necesita y otra es la perspectiva divina de cuál es la necesidad más importante. Y lo más importante, déjame decirlo ya por quinta vez, es que tú tengas una relación personal con tu Creador. Dios da, sí, Dios da. Pero más importante de lo que puedas recibir de Dios, conseguir con Dios, es conseguirlo a Él. Es tenerlo a Él. ¿Recuerdan cómo en la parábola del hijo pródigo, regresando ya al hijo pródigo, el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo? Al hijo mayor. Porque el hijo mayor le dijo, ¿cuántas veces quise tener este becerro? ¿Cuántas veces quise hacer esto? ¿Cuántas veces quise? Y el padre le dijo, hijo, me tienes a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. Amado hermano, esto debemos hacer. No ser como el hijo pródigo que dice, dame lo tuyo, no te quiero a ti, me voy. Pero tampoco debemos ser como el hijo mayor, de teniendo al padre, ignorando que juntamente con él ya tenemos todas las cosas. Dios da. Pero Dios da en tratos muy únicos con las personas. ¿Usted ha escuchado alguna vez que Dios habló de la manera que hizo con Salomón en un sueño? Tú me puedes decir a mí que en la Biblia Dios habla a través de sueños. Jacob, José, entre otros. Pero mira qué peculiar. En el sueño, Salomón está dialogando con Dios.
En el sueño, Salomón está haciendo una oración y está haciendo también una petición. En los otros sueños, si yo recuerdo bien, simplemente había una palabra de Dios en algunas ocasiones y la persona que está dormida dice, Dios me está hablando algo. En otras ocasiones, como en José, se le está dando un mandamiento. Haz esto, esto, esto y esto. Pero no hay una intervención humana, si recuerdo bien. Pero aquí hay todo un diálogo que si tú pierdes ese versículo donde dice, y el Señor se le apareció en sueños, si se te olvida ese versículo, si le pasa por alto, tú piensas que están hablando cara a cara en el templo, cuando en realidad es un sueño. Amado hermano, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Esa relación va a ser única. Va a ser única. Tú puedes aprender muchos principios en la Biblia de cómo relacionarte con Dios, cómo conocer a Dios, pero debes perseguir tu propio trato con Dios. Ustedes recuerdan cómo Jesús sanó en los evangelios. A unos le dijo, ve y lávate. A otros dicen, ve y como tú creíste, te sea hecho. A otros le escupió en tierra y embarró con lodo. A otros puso las manos encima y dijo, ábrete. Pero cada uno los trató de una manera única. ¿Para qué? Para que nosotros no persiguiéramos un método, sino que persiguiéramos al Señor. Porque Dios busca una relación personal con nosotros. Dios obra de maneras misteriosas. Hay un lugar grande en el misterio en la relación con Dios. No podemos pensar jamás que porque ya hemos leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis 10 veces, ya no la sabemos todas. Dios trata de maneras misteriosas. Si Salomón hoy se me sienta aquí en primer banco después que yo predico y me dice, ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño. Y me cuenta ese sueño. Yo digo, ajá, muy bien. Vamos a vernos el miércoles. Conversamos el miércoles. Y de aquí al miércoles estoy yo orando, buscando consejos, leyendo más la Biblia, para ver si lo que me está contando Salomón es bíblico. Porque Dios obra de manera misteriosa. Hay tratos que Dios tiene contigo, que tú no debes contárselos a nadie. Hay otros que debes contárselos a unos pocos y en confianza. Y hay otros que los puedes hacer públicos y en las calles. Porque Dios trata de maneras misteriosas. Y cuando tú sabes que la mano de Dios está tratando de manera misteriosa, que tú no puedes describir, que tú no puedes concretar todas las cosas, que son impresiones en tu alma, tú lo mejor que haces es guardarlas en tu corazón, meditarlas y ponerlas por obra. Porque Dios obra de maneras misteriosas. Ahora, porque Dios obre de maneras misteriosas, no debemos nosotros dar lugar a la incredulidad. No, a mí Dios nunca me ha hablado así. Ok, pero lo ha hecho con esta persona. No, Dios nunca me ha guiado de esta manera. Ok, pero has tratado así con otras personas. Que no sea la regla primaria no quiere decir que Dios no lo siga haciendo. Nosotros debemos tener esto en claro. Primero, la ley, la palabra revelada, las escrituras, la que llamamos Biblia comúnmente, es la norma principal por medio de la cual Dios nos habla. Y es la norma por la cual debemos juzgar toda otra experiencia espiritual. Toda otra experiencia espiritual debe estar sujeta a la palabra de Dios. Pero porque Dios obre poco común de una manera, no debemos cerrar las puertas. Porque podemos privarnos de un Pentecostés si no tenemos fe para creer que Dios obra de manera misteriosa. Ahora, ¿cómo Dios da? Dios da también en respuesta a la oración. Mira lo que dice el versículo 6 al 10. Salomón respondió: tú trataste
con mucho amor a tu siervo David. Predicamos de eso el jueves, ¿recuerdas? Pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Como hoy se puede ver, has reafirmado tu amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre. No soy más que un muchacho. Qué sincero su corazón. Apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, he aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio de un pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Gloria al Señor. Te ruego que me des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. Él había hecho esta petición. Dios da, pero Dios da a veces en respuesta a la oración. Él está diciendo, ¿qué quieres que haga? Y Él pide. Hay cosas que van a llegar a tu vida porque tú oraste por ellas. Y hay cosas que no llegarán a tu vida si tú no oras por ellas. Jesús nos enseñó que hasta ahora nada habíamos pedido en su nombre, pero que pidiéramos en el nombre de Él para que recibiéramos. Amén. Tenemos que creer en la generosidad de Dios, en la abundancia de Dios, en el amor de Dios, que Él quiere darte, pero en respuesta a la oración. Dice Jesús, ¿qué padre de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, es decir, siendo pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. El Señor, amado hermano, tiene grandes y preciosas promesas para todos sus hijos. Esas promesas han sido compradas con la sangre de Cristo y han sido puestas a tu débito por su justicia, por su gracia, por su pago en la cruz, a tu favor. Pero muchas de esas bendiciones están suscritas a una oración de fe. Dice Santiago, no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal para gastar en vuestro deleite. Pero ¿qué está diciendo el Señor? No tienes porque no pides. Porque tú tienes que creer que tienes un Dios bueno, que si tú pides huevo, no te da una piedra. Amado hermano, cuando Dios se agrada de nuestra vida de oración, nuestra vida y experiencia humana se enriquece de una manera extraordinaria, porque comenzamos a movernos no en nuestro esfuerzo, no en nuestra prudencia, no en nuestra gestión social, sino con el favor divino. Cuando pedimos como Dios le agrada, Él nos concede lo que pedimos. Dice Juan capítulo 4 que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ya sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. No venga una jovencita a decir, déjame pedir a Dios, si es su voluntad, que yo comience una relación de noviazgo con este joven que no conoce a Cristo. Ya tú sabes que no es la voluntad de Dios. Déjame ir a donde está el Señor para que bendiga este negocio. Sé que para empezar este negocio yo tuve que pagarle un dinerito por la izquierda a fulano de tal, pero déjame pedir esta bendición para este negocio. Tú sabes que has llegado allí no con su bendición. Yo cometí un error, pero yo quiero que el Señor me libre de esto. No, Él no va a escuchar esa oración. La oración que va a escuchar es primero de confesión, de arrepentimiento, y después que su gracia te acompañe para solucionar el problema cuando tú te haces responsable de tu parte. Amado hermano,
tenemos lo que pedimos si pedimos como le agrada a Dios. Dios es un Dios santo, ¿no es verdad? Un babalao trata a su ídolo como le da la gana. Mira, le voy a decir algo familiar. Nosotros tenemos una herencia idólatra, no grande, no éramos profesionales idólatras, pero teníamos nuestra herencia. Mi mamá, cuando se ponía bravo con cualquier santo que era del tamaño de un 2x4, lo ponía boca abajo, lo tiraba al patio, lo metía abajo del colchón. Estaba bravo, o si no de cabeza. Ahí vas a quedarte hasta que no me dejes esto. Así los santos. Lo que pide el santo: sangre, un carnero. Dios no trata así. Dios es muy sensible. Dios tiene un corazón grande. Tú no puedes burlarte de Dios. Tú no puedes manipular a Dios como un poder sobrenatural y punto. Él es una persona. Él busca una relación contigo. Por tanto, Él tiene que agradarse de lo que tú pides. Y Él te lo da. Ahora, cuando Él da más de lo que tú pediste. Él da más de lo que tú esperabas. Él da mucho más. Mucho más. Por eso, dice así el versículo 13. Además, aunque no lo hayas pedido, te daré también tanta riqueza y esplendor. Tanta riqueza y esplendor que nadie se podrá comparar contigo en todos los días de tu vida. ¿Te imaginas? Dios se agradó de que él pidiera sabiduría y en lugar de darle solo sabiduría, le dio eso y otras cosas más. ¿Por qué? Porque Dios da cuando nosotros priorizamos su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Él dijo: este pueblo, Señor, es tuyo. ¿Quién podrá gobernarlo sin tu ayuda? Y el Señor dijo: lo que está en el corazón de Salomón en este momento es mi voluntad, es mi favor, es hacer las cosas bien en el servicio. Yo le voy a dar todo lo que necesite, que no le falte nada. Quiero decirle además que Dios da, pero Dios da en muchas ocasiones bajo una condición. Dios da condicionalmente. En este caso, el versículo 14 dice: sí, una palabra corta que no podemos pasar por alto en este versículo. Si andas por mis caminos, obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Sí. Amado hermano, debemos saber que la relación con Dios no es un cheque en blanco. Que Él te dice: pide lo que quieras. Por el simple hecho de pedirlo, yo te lo voy a dar. Y después vive como tú quieras con ese dinero. No. Los tratos con Dios son serios. Él establece pactos. Y los pactos son contratos donde ambas partes tienen deberes, derechos que hay que cumplir y se puede recibir. Bajo ese contrato tú tienes certezas. Por ejemplo, si tú sacas un carro, tienes una letra soñada de $300. Tú no puedes decir: ay, yo no tengo vida porque al final del mes yo no sé si me van a subir la letra a $500. No, tú tienes, ¿qué cosa? Certeza. Porque tú firmaste que son $300. Tú puedes, si quieres, pagar más, pero no estás obligado a por contrato. Eso es la parte beneficiosa de un contrato. Tú tienes certezas, pero también tienes obligaciones y responsabilidades. Al final del mes, tú tienes que pagar 300. Sea mucho, sea poco, te sobre dinero, te falte, tienes que pagar porque es tu obligación. Los tratos con Dios son iguales, hermano. Son serios. Son serios. Él promete ser tu Dios. Él promete darte con generosidad. Él promete responder tus oraciones. Pero Él dice: estas son mis condiciones. Sí,
vives en obediencia, tienes estas garantías del cielo. Ahora, ya que Dios da y da tan abundante, nosotros debemos adorarlo. Dice el versículo 15, cuando Salomón despertó, se dio cuenta del sueño que había tenido. Ustedes han tenido esos sueños que parece que estás despierto. Esas pesadillas que tú dices, esto. Hay unos momentos en el sueño que son tremendos que dice, yo lo que quiero es despertarme. Yo sé que estoy despierto, durmiendo, pero quiero despertarme. Cuando tú, por ejemplo, estás cayendo y justo antes de caer en el piso te despiertas, era solo un sueño. Pero en el caso de Salomón es al revés. En el caso de Salomón dice, ¡wow! ¡Qué sueño! Nosotros, que estamos al lado acá, en este momento de la historia, tú dices, Salomón tenía la certeza de que ese sueño era un trato personal real de Dios para él. Si nosotros tenemos un sueño en que estamos aquí en MCC y yo estoy predicando y tú dices en el sueño, esa palabra de Dios para mí, de pronto te despiertas, tú dices, era un sueño. Lo que escuché en el sueño será palabra de Dios para mí o no. Era un sueño, al fin y al cabo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hizo Salomón? Salomón creyó que el trato de Dios con él en el sueño fue más que un sueño, una experiencia espiritual, real y auténtica. ¿Cómo lo sé yo? Porque dice que se despertó y luego dice, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos, sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Él fue a donde estaba Dios y adoró. Porque creyó que había tenido un encuentro con Dios y que ya podía ver que tenía sabiduría de parte de Dios y que junto con esa sabiduría Dios le daría todo lo que necesitaba para su gobierno. Él creyó antes de recibir. Él adoró antes de concretar la promesa de Dios. Amado hermano, la adoración, la alabanza no puede estar suscrita para el momento de victoria. En el momento que viene una palabra de Dios a ti, en el momento que viene una promesa, en el momento que Dios trata con tu alma, aunque las circunstancias no han cambiado, aunque los corazones no han cambiado, aunque la vida sigue igual, tú tienes que adorar, celebrar, dar gracias, alabar, porque Dios lo dijo, lo decretó en el cielo y está hecho. Es cuestión de tiempo. Amado hermano, él creyó a Dios. Él saludó la promesa antes de recibir y él se puso a servir. Los versículos del 16 al 28 nos dan una historia de película. En algún momento de la historia, Salomón dice, tomen a ese niño, córtenlo a la mitad, denle una mitad a una madre y denle la otra mitad a la otra madre. Tú dices, es cierto que me he volado unos ciertos versículos, ok, pero bajo ninguna circunstancia, nadie que ha tenido una experiencia con Dios va a decir, corten a un niño por la mitad. Dime, Abraham. ¿Cómo Salomón llegó a esa conclusión? Bueno, llega ante su trono una madre y dice, ¿sabes qué? Aquí está esta mujer que ha robado mi hijo. Ella se acostó sobre su hijo, murió durante la noche y se llevó el mío y en el lugar del mío puso el muerto suyo. Yo durante la noche no pude ver la diferencia. Ustedes imaginan una vela, una mota de algodón sobre un aceite, ¿qué podría alumbrar eso? Pero en la mañana, mirando bien y revisando a mi hijo, que nadie conoce a un hijo como una madre, me di cuenta que no era el mío. Y después noté que el hijo
que ella tenía era el mío. Y aquí estamos, a justicia, rey. Pero la otra mujer no se quedaba callada y en lugar de silenciar y dar razón al primer testimonio, ella batallaba. Entonces, en ese momento, en un arrebato de sabiduría, él dijo: corten al niño a la mitad. Lo que pareciera violento, irascible, contradictorio, era la respuesta más sabia del momento. La que era madre, que dijo: no, por favor, no, por lo que más quieran, dáselo a ella. Porque quien es madre prefiere verlo vivo que perderlo. Dice Salomón: esa es la madre. Yo conozco el corazón de una madre. Esa es la madre. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón tuvo ese encuentro con Dios, pidió sabiduría, le creyó, adoró, pero además se puso a servir. Y en el servicio fue que se dio cuenta que en realidad había recibido lo que Dios había prometido. De tal manera que tú oras, tienes la experiencia con Dios, pero tú no puedes cruzarte de brazos y decir: hasta que yo no sienta, hasta que yo no vea. No, tú tienes que moverte al servir, y mientras sirve, la gracia de Dios te va a acompañar en lo que haces. Esta es la última verdad que voy a dejarte. Dios da. Sé leal. Sé leal. ¿Por qué lo digo? El versículo 1 que usted dice: me lo volé, lo hice con toda intención. Salomón entró en alianza con el faraón. Una de las cosas más importantes que voy a decir en esta tarde es este versículo. Así que regálame 5 minutos de su mejor atención. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Amado hermano, ¿qué dice la ley de Moisés en cuanto al matrimonio con personas de otras naciones? No puede ser. ¿Por qué? Entre otras cosas, por las consecuencias. Primero, no agrada al Señor. El Señor está creando un pueblo santo. Quiere edificar un pueblo santo donde los matrimonios, las familias guarden su ley y hay una herencia, porque en ese pueblo santo un día vendría el Mesías. Ok. Pero aparte de eso, las consecuencias. La consecuencia de que el hombre que da el corazón a una mujer que no teme a Dios. Déjeme decir esto. Nosotros podemos ser los hombres los más fuertes del mundo, en realidad. ¿Ok? Estoy diciendo, en realidad. Amado hermano, nuestro corazón cuando amamos a una mujer está en las manos de la mujer. Y la mujer en muchos casos nos hace o nos deshace. Porque no hay forma en que tú des el corazón a alguien y que no te veas afectado por la persona a quien rinde tus afectos. Entonces, él está tratando de tener alianza con el rey de Egipto a través de una consolidación matrimonial. ¿Por qué? Porque él quiere tener a la potencia a su favor. No, eso no fue amor a primera vista, no es ese que tú me escribiste, yo me escribí, que nos vimos en el templo, que nos dimos una miradita. No, nada de eso. Eso es un contrato político buscando alianzas que aseguren y establezcan su reino. Salomón hablando, ¿ok? Ese es el versículo 1. En el resto del capítulo, Javier, no se menciona más a Faraón, ni a la mujer, ni al matrimonio, ni nada. Ahora yo digo, más bien, ¿qué tiene que ver este incidente de buscar alianza con Egipto, casarse con la hija, si el resto del capítulo no está hablando de eso? No está hablando de eso, está hablando de oración, de sabiduría, de la generosidad de Dios. Yo me he roto la cabeza la semana entera buscándole el pie a esta pata, a esta mesa. Dice el Señor, con este incidente, tú tienes que creer que Dios da más que cualquier rey. Tú tienes que creer que la generosidad de Dios va a garantizarte a ti
la seguridad financiera, política, militar, espiritual que tú requieres. Tú no tienes que buscar aliados en el mundo. Tú no tienes que hacer contratos con nadie. Tú no puedes poner en juego tu lealtad a Dios pensando de que tu vida, tu seguridad, tu prosperidad están en tus manos y tú tienes que hacer algo, porque si tú no lo haces, estás en peligro. No, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes garantías en el cielo. Dios escucha tus oraciones. Dios te da lo que tú pides según su voluntad. Dios te da más de lo que pides y se agrada de ti. Dios da si tú obedeces sus mandamientos. Y tú lo único que necesitas hacer es creerle a Dios y guardar de todo corazón su mandamiento y esperar en Él. En el momento correcto, en la vía correcta, bajo las condiciones perfectas, Él te va a dar. Tú debes ser leal. No mires a Egipto, que siempre en la Biblia es comparado con el mundo. No mires al faraón, que ese es un instrumento del diablo. El mundo nada ofrece. Por tanto, sé leal y espera en el Señor. Dios da. Y cuando da, da abundantemente. Y sin reproche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, porque eres tan bueno. Hoy tú has refrescado nuestro corazón. Hoy, una vez más, tú has alentado nuestra fe. Nuestros ojos están puestos en lo alto. Sabemos que de ti viene el poder. Que de ti, Señor, viene la provisión. Nuestra vida está segura en ti. Por eso, Señor, hemos decidido construir nuestra casa sobre la roca. Queremos, Señor, renunciar a toda lealtad al mundo, a todo pacto, convenio que hayamos hecho con personas bajo condiciones deshonestas. Queremos, Señor, realmente agradarte, dar testimonio que confiamos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos por tu gracia a decir no al pecado, a decir no a cualquier relación que te defraude, a decir no, Señor, a todo deseo humano, carnal de nuestro corazón, a apartarlo de tus caminos. Queremos vivir en integridad, queremos agradarte con santidad, queremos adorarte en intimidad. Oh Señor, y como iglesia queremos renunciar a toda estrategia humana, queremos renunciar a todo recurso humano y carnal para atraer a otros, porque lo que queremos es darte gloria a ti. Predicar fielmente el Evangelio, hacer discípulos, amar a nuestra ciudad, servir a la comunidad en el nombre de Jesucristo. Queremos serte leales a ti. Nosotros y mis hermanos construiremos nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia sobre la roca.